Si cada vez que intentas crecer aparece algo invisible que te frena. Si cada vez que estás por dar un salto sentís una tensión interna que te hace dudar, procrastinar o abandonar. No es casualidad, no es debilidad, no es falta de disciplina. Y definitivamente no es que no tengas fuerza de voluntad. Es algo mucho más profundo, más antiguo y más automático. La verdadera raíz del autosabotaje no es pereza, es miedo, identidad y programación inconsciente actuando en silencio. Y lo más impactante es que mientras crees que estás tomando decisiones conscientes, muchas veces es tu sistema de supervivencia el que está moviendo los hilos. El cerebro humano no fue diseñado para el éxito moderno. Fue diseñado para sobrevivir. Y sobrevivir durante miles de años significó algo muy distinto a destacar, crecer, exponerse o arriesgarse. Sobrevivir significaba pertenecer al grupo, no llamar demasiado la atención, no arriesgarse a ser rechazado, no exponerse al peligro social. Nuestro cerebro prioriza seguridad antes que expansión, estabilidad antes que evolución, lo conocido antes que lo incierto. Entonces, cuando intentas cambiar, emprender, mejorar tu cuerpo, tu economía o tu mentalidad, no solo estás agregando hábitos nuevos, estás desafiando un sistema interno que asocia cambio con amenaza. Y ahí aparece el autosabotaje. No como enemigo, sino como protector mal calibrado. El miedo al rechazo es uno de los motores más potentes de ese sabotaje invisible. Desde la infancia aprendimos que ser aceptados era sinónimo de seguridad emocional. Cuando un niño siente desaprobación, crítica constante o comparación, su cerebro registra que equivocarse puede significar perder amor o pertenencia. Ese aprendizaje no desaparece al crecer, se transforma. De adulto puede convertirse en miedo a exponerse, miedo a mostrar talento, miedo a hablar, miedo a intentar algo nuevo. Entonces la mente crea excusas lógicas para evitar ese riesgo. No es el momento. Todavía no estoy listo. Necesito prepararme más. No es tan importante. Pero debajo de esas frases racionales vive una emoción primitiva que dice, si fallas y te juzgan, podés quedar fuera. Y el cerebro, obsesionado con la pertenencia, prefiere que te quedes pequeño antes que arriesgar el rechazo. El miedo al fracaso funciona de manera similar, pero con una capa adicional. No tememos solo al error, tememos a lo que el error dice sobre nosotros. Si fracaso, ¿qué significa eso? Que no soy capaz, que no soy suficiente, que nunca voy a lograrlo. Cuando nuestra identidad está frágil o construida sobre validación externa, cada intento se convierte en una amenaza directa al autoconcepto. Entonces el inconsciente prefiere que no lo intentes a que confirmes una creencia dolorosa. Es más fácil decir no tuve tiempo que aceptar lo intenté, y no funcionó. El autosabotaje protege la identidad actual, incluso cuando esa identidad está llena de limitaciones. Y aquí aparece uno de los puntos más profundos. Tu identidad actual puede estar bloqueando tu crecimiento. Si durante años te repetiste que sos desordenado, que no sos constante, que las finanzas no son lo tuyo, que nunca terminás lo que empezás, tu cerebro va a filtrar la realidad para confirmar esa narrativa, porque la mente ama la coherencia, aunque sea una coherencia que te perjudica. Cambiar implica romper esa narrativa interna, y eso genera una sensación de inestabilidad. Cuando empezás a actuar diferente, aparece una incomodidad extraña, como si estuvieras actuando fuera de personaje. Esa incomodidad no es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que estás expandiendo tu identidad. Pero el cerebro interpreta expansión como incertidumbre, y la incertidumbre como posible peligro. Por eso muchas personas progresan un poco y luego retroceden, no porque no quieran crecer, sino porque su identidad todavía no se actualizó al nivel de sus metas. El miedo al éxito es el más incomprendido de todos. Parece contradictorio, pero es real. El éxito implica exposición, responsabilidad, cambio de entorno, nuevas expectativas. Si creciste en un entorno donde destacar generaba envidia, críticas o aislamiento, tu inconsciente puede asociar éxito con pérdida de conexión. La necesidad de pertenencia es tan fuerte que a veces preferimos quedarnos en un nivel cómodo para no distanciarnos de nuestro grupo.
Si en tu familia nadie emprendió, nadie estudió, nadie ganó más que cierto límite, superar ese límite puede sentirse como traición. No es consciente, no lo pensás en esos términos, pero el cuerpo lo siente. Y cuando el cuerpo siente amenaza, activa mecanismos de evasión. Postergás decisiones importantes, bajás la intensidad, te distraes, encontrás defectos en la oportunidad. Todo parece lógico en la superficie, pero la raíz es emocional. Las creencias limitantes instaladas en la infancia son la base de este sistema. De niños absorbemos frases, gestos y emociones sin filtro crítico. Si escuchaste que el dinero es peligroso, que la gente exitosa es arrogante, que soñar demasiado lleva a decepciones, esas ideas pueden haberse integrado a tu mapa mental. No las cuestionas porque creciste con ellas. Se vuelven parte del paisaje interno. Y el cerebro opera desde mapas, no desde verdades objetivas. Si tu mapa dice crecer es arriesgado, tu comportamiento buscará confirmar eso. Lo más fuerte es que muchas veces el autosabotaje no se siente como miedo, se siente como lógica. Parece prudencia, parece realismo, parece responsabilidad. Pero cuando miras el patrón a largo plazo, ves repetición, intento, entusiasmo, avance, duda, retroceso. Y ese ciclo desgasta, porque conscientemente querés avanzar, pero inconscientemente estás defendiendo una identidad antigua. El conflicto entre seguridad y expansión es el corazón de todo esto. Seguridad significa lo que ya conoces, incluso si no te gusta. Expansión significa algo mejor, pero incierto. El cerebro primitivo elige seguridad. El cerebro consciente quiere expansión. Y cuando esos dos sistemas no están alineados, aparece la tensión interna que llamamos autosabotaje. El sistema nervioso interpreta los cambios grandes como amenazas similares a las físicas. Por eso, antes de una oportunidad importante, podés sentir ansiedad, tensión muscular, ganas de evitar. No es debilidad, es biología. La amígdala cerebral reacciona ante lo desconocido, activando respuestas de lucha, huida o congelamiento. Y muchas veces el autosabotaje es congelamiento disfrazado de procrastinación. Quedarse quieto parece seguro, pero quedarse quieto también duele. La clave para generar conciencia es entender que no sos tu sabotaje. Es un patrón aprendido. Y todo patrón aprendido puede desaprenderse, pero primero hay que verlo. Pregúntate qué miedo específico aparece cuando pensás en crecer. ¿Rechazo? ¿Fracaso? ¿Soledad? ¿Responsabilidad? Nombrar el miedo lo debilita. Luego observa tu identidad actual. ¿Cómo te definís? Las palabras que usás para describirte son semillas de comportamiento. Si te definís como alguien inconstante, tu cerebro buscará confirmar eso. Cambiar identidad no es repetir afirmaciones vacías, es actuar pequeño pero consistentemente en dirección a la nueva versión. Cada acción coherente con la identidad futura le envía una señal al cerebro de que ese cambio es seguro. Y con repetición, el sistema se adapta. También es importante revisar las experiencias pasadas que pudieron programarte, no para quedarte en el pasado, sino para entender el origen. Cuando comprendes que cierta reacción viene de una experiencia antigua, dejas de tomarla como verdad absoluta. Se transforma en información, no en destino. El cerebro es plástico, se reconfigura con nuevas experiencias emocionales. Cada vez que actúas pese al miedo y nada catastrófico ocurre, el sistema aprende que expandirse no es mortal. Ese aprendizaje gradual reescribe el programa. La pertenencia también puede actualizarse. No necesitas abandonar tus vínculos para crecer, pero sí aceptar que algunos se reconfigurarán. La expansión auténtica puede inspirar, no necesariamente aislar. El miedo al éxito disminuye cuando entendés que tu valor no depende de encajar en expectativas antiguas. El autosabotaje pierde fuerza cuando la identidad evoluciona. Y la identidad evoluciona cuando repetís acciones alineadas con quien querés ser, aunque al principio se sienta incómodo. Esa incomodidad no es señal de que debes frenar, es señal de crecimiento. La conciencia es el primer paso porque transforma un enemigo invisible en un patrón observable. Y lo que se puede observar, se puede modificar.
Cuando entendés que tu mente no te traiciona por maldad sino por protección, cambia la relación interna. En lugar de luchar contra vos mismo, empezás a dialogar con el miedo. Reconoces su intención protectora, pero elegís no obedecerlo automáticamente. Ese pequeño espacio entre impulso y acción es donde nace la libertad. Ahí empieza la transformación real. Y cuando el espectador entiende esto, cuando se reconoce en estos patrones, algo cambia. Ya no se ve como alguien defectuoso, sino como alguien programado. Y si fue programado, puede reprogramarse. Ese pensamiento es poderoso porque devuelve control. No se trata de forzarte a ser disciplinado. Se trata de alinear identidad, emociones y metas. Se trata de enseñar a tu cerebro que crecer no es morir socialmente, que fallar no es perder amor, que tener éxito no es traicionar a nadie. Se trata de reconciliar seguridad con expansión. Cuando ambas dejan de verse como opuestas y empiezan a integrarse, el autosabotaje pierde su razón de existir. Y ahí aparece una nueva narrativa interna, una en la que el crecimiento no es amenaza sino evolución natural. Cuando entendés esto profundamente, ya no te preguntás por qué me saboteo, empezás a preguntarte qué parte de mí está intentando protegerme. Y esa pregunta cambia todo, porque transforma culpa en comprensión y comprensión en poder. Y cuando alguien llega a ese punto, cuando reconoce que su lucha interna tiene sentido biológico y emocional, se siente visto, se siente comprendido. Y esa sensación de reconocimiento es el primer paso para dejar de repetir el ciclo y empezar a escribir una historia diferente.